Desde que comenzamos Parte de la Razón, todos los martes hemos intentado dedicarnos un bloque a hablar entre periodistas. Y hemos hablado desde Cintia García a Gabriel Levinas, han estado nuestros compañeros María Julia Oliván. Hoy es un especial día, al menos para Parte de la Razón, porque está con nosotros Víctor Hugo Morales. Gracias por estar con nosotros, Víctor Hugo. Un placer, Luis. Verdaderamente. Antes de hablar de las cuestiones que tienen que ver con nuestro oficio, ¿cómo está viviendo el caso Ángeles y la repercusión en los medios de comunicación? Es una parte muy pequeña de mis programas. Yo no soy muy afecto a las noticias policiales, y mucho menos cuando toman un estado como el que uno aprecia a través de la televisión y de los diarios. Se han cometido gravísimos errores en la ética periodística, se han acusado personas con muy escaso fundamento, se han corrido aventuras de suposiciones para llenar el espectáculo, pero no me parece que sean los periodistas en general los culpables, sino la necesidad de quienes digitan cómo se comportan los canales dando demasiado tiempo a un tema. Estoy seguro que los errores que se han cometido tienen mucho más que ver con tener que llenar esos espacios que con lo que verdaderamente cada uno hubiera dicho si esto tenía la dosis correcta, los tiempos. Hoy el norte periodístico, por lo menos en este caso, ¿es el criterio, es la convicción o es el minuto a minuto? Yo estoy afuera del minuto a minuto, estoy afuera de todo lo que sea rating, trabajo para mis convicciones, para mi gusto, para darme placer, para los amigos que me escuchan. Yo soy muy respetuoso de quienes tienen una opinión formada de mí y no quisiera traicionarla caminando por lugares que yo mismo he deplorado muchas veces. Hoy hay también una sensación, al menos en el oficio, lo cual me parece grave, de plantearnos de manera maniquea. Si es blanco, si es negro, si es la corpus, es el gobierno. Le cuento que en muchos casos nos costó sentar a periodistas que pensaban muy distintos. Yo dije, si ya los periodistas no nos podemos sentar a intercambiar parte de la razón, estamos complicados. ¿Le pesa que se lo haya ubicado a usted en esta mirada maniquea como el periodista del relato, el periodista del oficialismo? Es maniqueo, no es así. Pero tienen tanto poder desde la otra vereda que lo pueden haber instalado y finalmente se engrosa la piel, uno lo va sobrellevando. Es muy injusto, cualquiera que escuche los programas detenidamente sabe cuántas discrepancias pueden haber con el gobierno, recientes, históricas, un poco en el tiempo inmediato de los 3, 4, 5 meses en este año, pero con gran habilidad, dado que la discusión es por la ley de medios y que yo era quizás el único periodista con una cierta autoridad para hablar del tema, dado que lo había tratado durante 20 años, esos medios de comunicación pusieron el énfasis muy especial en quitarme credibilidad. Esto es de dos maneras. Una, ubicándome desde el punto de vista ideológico de una manera muy claramente identificable por ellos, y la otra referido a los temas como el dinero o lo que se paga, o con lo que han tenido menos suerte, porque en ese sentido han ligado muy mal, dado que yo trabajo en una empresa que no tiene nada que ver con nada, y allí tengo mi sustento más importante desde hace muchísimos años. Pero no cabe ningún tipo de dudas que han tenido un cierto éxito en que mucha gente piense de esa manera. Usted decía, yo tengo disensos grandes con el gobierno de los últimos tiempos. ¿Cuáles serían, digamos, si usted dijera en este momento dos de los temas en los que me paro exactamente en la vereda de enfrente del gobierno, cuáles serían? Ley antiterrorista, la ley de las ART, que un gobierno de izquierda no haya alivianado la carga para llegar a la despenalización del aborto, que se haya puesto el fútbol a las 9:30 de la noche los domingos, es decir, desde pequeños detalles como este que he citado hasta temas bastante más importantes como la ley antiterrorista, para citar algunos casos. Es menor, pero me interesa esto. ¿Le parece que este juego de poner el fútbol a las 9:30, yo creo que con evidente intención de competir contra Jorge Lanata, no responde a un gobierno progresista, un gobierno inteligente, no sé cómo definirlo? ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver? Podría ser progresista y no inteligente. Podría ser inteligente y no progresista. ¿Se puede ser inteligente y no progresista? Se puede ser sensible y progresista. Lo que no sé es, en caso de no ser progresista, es sensible. Lo que nos importa el otro es lo que marca, de alguna manera, la sensibilidad de la izquierda, no la inteligencia. Se puede ser torpe, se piense como se piense, se puede ser muy inteligente,
muy hábil desde la derecha, y de eso tenemos muchísimos ejemplos. Mirado desde el punto de vista del periodismo, ¿es un gobierno de izquierda? Digamos, yo relaciono la izquierda con el progresismo toda vez de este gobierno que intenta que las clases más postergadas tengan mayor dignidad. Esto es para mí el progresismo, ¿no? Pero digo, ¿se puede ser desde el punto de vista de lo periodístico progresista y no tener un presidente que hable con la prensa, de conferencias de prensa, rinda... Yo soy enemigo casi de las conferencias de prensa, me parece que son inviables, salvo para un tema concreto y específico. Y supongo que van a venir conferencias de prensa. Yo me animaría a decir que en el próximo tiempo lo que sucede es que en este momento, en el desorden que hay, en el comportamiento muy ladino, muy perverso, en esta caída a los peores abismos del periodismo, una persona que confronta con una conferencia de prensa puede tener que estar discutiendo demasiado tiempo sobre la base de disparates, de acusaciones personales, de hostigamientos que nadie puede tolerar. Pero yo creo que una conferencia de prensa como la que dio Chegaray, que es el Poder Ejecutivo, ante un tema concreto como el que se ha presentado en esta impresentable actitud de la Corte Suprema de Justicia a través de lo que ha sido Lorenzetti sintiéndose entre San Francisco y la Presidenta, entre Francisco y la Presidenta, es decir, poquito menos que el Papa, pero más que la Presidenta y que por lo tanto no puede ser investigado. Una conferencia de prensa en esas condiciones es una cosa realmente muy útil. Hago un extrapolo. Lorenzetti dijo, investíguenme, háganlo formalmente, porque usted dice que no quiere ser investigado. Cuando alguien presiona de esa manera diciendo me están investigando y no es cierto, lo que está queriendo es hacer suponer que hay una persecución sobre su persona. Si verdaderamente hubiese un intento de saber algo de lo que se refiere a la relación con la AFIP de Lorenzetti, él tendría que dar el ejemplo. Es uno de los ciudadanos más importantes del país y tendría que decir, celebro que a mí también me investiguen. No, yo comparto, o sea, usted, Lorenzetti, el que nos está viendo, es igual ante la ley, y si uno tiene sus papeles en regla, investíguenme. Pero digo, pero no es mucho más agraviante que una presidente desde un atril, que no admite la repregunta, digo, quiero ser jueza porque con una cautelar gobierno, desconociendo la más básica división de poderes. Es un ejemplo que pone frente a una situación política que todos conocemos, y no puede decir eso una persona que es atacada en su juicio por bipolar, por corrupción, por todo lo que se dice de la presidenta. Si encima no puede de vez en cuando hacer una pequeña catarsis jugando con una idea, es una persona común y corriente que se enoja, que sufre, que siente, que se planta frente a los periodistas y a la opinión pública con toda la carga. No es un ser especial. Y debería serlo. Yo creo que un presidente es un ser distinto. No es igual a usted, no es igual a mí. Yo quiero decirle que jamás atacaría, me parece ruin, atacar por bipolar a una persona, o por tener cáncer, o desear el mal. Pero digo, también desde el atril se descalifica al abuelito tacaño, a la inmobiliaria que no paga. Digo, bueno, eso es una desproporción. A mí me parece que está muy bien eso. ¿Está muy bien? Sí, yo creo que es perfecto, que hay que saber desde dónde se habla. Si alguien con intereses inmobiliarios muy pesados hace acusaciones tan severas, y alguien mira el currículum de ese señor y dice, esta persona no está calificada para gravitar en los medios de comunicación en medio del desastre que se quiere proyectar sobre el gobierno. A mí me parece que está muy bien desautorizarlo. A cada momento deberíamos saber desde dónde nos habla cada persona. Yo creo que si la presidenta en estos momentos aceptara alguna conferencia de prensa por un tema concreto, hay periodistas que no se animarían a preguntarle, porque no se animarían a decir de qué medios son. Pero yo creo que es a la inversa. La presidenta debería someterse a la conferencia de prensa como en cualquier país republicano, y en el caso de que fuera agraviada, decirlo. En el caso de que fuera una opinión impropia, utilizar el viejo adagio. Yo no le pediría a la presidenta, pero son puntos de vista, que participe del escándalo que sería una conferencia de prensa, salvo por un tema concreto y específico. Me parece que poco a poco incluso lo va a hacer, y que puede ser hasta una carta de éxito, porque como la oposición para el gobierno son los medios dominantes de comunicación, tenerlos enfrente y poderles decir en la cara lo corruptos que son, los sinvergüenzas que son, y cada una de las mentiras que dicen cotidianamente sería extraordinaria. ¿De qué medios usted? Me dijo, yo soy de tal diario. ¿Qué me está preguntando? ¿Por qué hacemos este gasto? Mire, hacemos este gasto porque lamentablemente no estamos tomando todo el dinero que corresponde de los afiliados, porque su diario y sus patrones están robando al Estado, no pagando millones y millones de pesos. Lo hacen, ¿eh?
Lo hacen habitualmente, el gobierno lo hace habitualmente eso. No, cada oficialista, digamos, y yo no quiero defender a Clarín, nunca he trabajado en Clarín, no tengo nada que ver, no me une su línea ideológica, pero cada... O sea, sí, pero sos joven, podés pensar que podés trabajar. No, ya tengo casi 50. Sí, yo pero sos muy joven todavía. La expectativa de trabajar en Clarín, la expectativa de la pertenencia, el miedo a romper con lo establecido, el miedo a romper con quienes son sí lectores de esos medios, anidan todas las personas, lo admitan o no. Todos saben lo que estamos jugando. A mí me parece que cuando la gente quiere colocarse a mitad de camino en esta discusión, tiene derecho, pero no puede pedir que se les felicite por eso, porque es una actitud recelosa de lo que le puede pasar en el futuro. Nadie le tiene miedo al gobierno. Usted se animaría a decir cualquier cosa del gobierno, pero no se animaría a decir, no sé usted, estoy diciendo usted en general, que Mañeto es un hombre tremendamente corrupto y un mafioso. No lo diría. En cambio diría de la presidenta que no da conferencia de prensa, que se opone a esto y a lo otro, que no tiene derecho a mencionar que una persona no ha pagado los impuestos. Los impuestos. ¿Sabe lo que es Mañeto en la vida del país? Lo que pasa es que la mayoría de la gente hace lo posible para no verlos del periodismo, porque si no se tendrían que jugar. Y jugarse es una cosa muy difícil, porque no es solo Mañeto, es Mañeto y lo que está establecido. Sí. Estamos hablando del peor corrupto del país. Usted sabe todo lo que hace Mañeto. Y si lo sabe, tendría que decirlo de la misma manera. No, cuando digo usted en general, el periodista. Está claro. De la misma manera que se habla de los aspectos que hacen desdorosamente al gobierno. ¿Le parece más, digamos, no quiero entrar en comparación, pero no quiero caer en el mañetismo o antimañetismo, ¿no? Pero digo, ¿le parece que... Sí, yo no tengo problema en caer. Yo soy anticorrupción de esa persona. Claro. La conozco desde hace muchos años. Quiero decirle algo, Víctor, este mismo gobierno tenía un pacto con Clarín hasta que un momento se rompió. Así es siempre los gobiernos, hasta las intendencias. Usted que, como yo, es un hombre... Yo soy de Rosario y sabe perfectamente que cuando un hombre comienza, sobre todo cuando empieza con el 22% de los votos, yo fui tremendamente crítico de esa etapa del gobierno, porque cualquiera que esté aliado a la mafia, para mí se comporta mafiosamente. Entonces, el gobierno de Néstor etapa nació mafiosa. Esa etapa no concesiva con la mafia, porque no es necesario estrictamente ser mafioso, uno lo puede ver de esa manera, pero le puede tener miedo. O puede decir, estoy usando en la medida de lo posible. Es el fin pero es el fin justifica los medios. No, es el hecho de que yo necesito gobernar. Un gobernante tiene que tomar muchas barajas en la mano. Y entonces, si el medio más poderoso, el medio que asfixia a los gobiernos, de momento está a favor y pide algunas cosas que se le pueden conceder en esa lucha de poder a poder, cuando vemos toda la película... nos damos cuenta que hizo bien, porque de esa forma construyó un poder que le permitió hacer otras cosas, como por ejemplo, poner a ese poder que hasta ese momento no era tan visible, salvo para algunos, entre los que me cuento, ponerlo arriba del ring y que ahora podamos ver la catadura moral de tanto del señor como de todos los que actúan desde el periodismo o desde donde sea como cómplices. Permítame el ejemplo, no es el más válido, también es un reduccionismo como el que hacía. La culpa de 3 muertos en Castelar en el Sarmiento, ¿es de un multimedio poderoso o de un Estado que durante 10 años hizo exactamente lo mismo que en los 90 y desmanteló el servicio ferroviario? ¿Por qué avanza de esa manera sobre algo que todavía no sabemos, Luis? No, ¿cómo? Porque se arriesga. Yo me arriesgo. Yo anoche vi en televisión el video, el avance cada vez más rápido. ¿Sabe por qué? Puede ser un error humano. Puede ser un error humano, pero ¿sabe qué aprendí tratando de ver cómo funcionan otros países? Los sistemas de transporte público... ¿No hay accidentes en otros países? Sí, claro, pero admiten, limitan el error humano, que existe. Es inevitable que haya un error humano. Sí, ahora han inventado todo lo que se podría hacer para evitar el error humano. Sola cosa, el freno automático. No, existe una persona que tiene 4 frenos, una persona que tiene la posibilidad hasta de por lo menos disminuir la velocidad mientras guía ese tren, está con las herramientas necesarias como para frenarlo. Lo que tenemos que determinar es si lo hizo o no. En consecuencia, en la culpa al Estado, esa facilidad en la que se cae por un sector del periodista o ese ataque impiadoso que desde el primer momento hacen los que tienen una posición como ellos dominante y confrontativa por la ley de medios y por todo lo que ya sabemos, es... por lo menos muy aventurera. Está bien. Yo vengo de los medios del interior que no fueron precisamente favorecidos por los multimedios que usted menciona. Y
en la época en que el gobierno de la Rúa, el actual subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, favorecía dar repetidoras a Clarín en todo el país, yo me opuse públicamente. Quiero aclararlo para que nos entendamos. Ahora sí, yo creo que más allá del accidente, este Estado ha desmantelado el sistema. No me diga más allá del accidente, no podemos superar. Usted puso el accidente. Sí, claro, y entonces lo sostengo, no me lo quite ahora de la conversación. El accidente y el desmantelamiento es producto de una desinversión con acuerdos, con mafias que no son denunciadas, sindicatos, grupos empresarios que a lo largo de estos 10 años han gozado de muy buena salud. Usted recoge la denuncia de mafias que dominan a los sindicatos, a los gobiernos y a los periodistas para decir una cosa que todavía ni usted ni yo tenemos probado, y que usted y yo seguramente... Pero los sindicatos apoyaron la privatización. Tenemos más elementos, para pensar que hubo un error humano en este momento a que hubo desidia de parte del Estado. Víctor Hugo, déjeme hacer esta pregunta, usted es una persona inteligente a quien yo respeto. ¿Los ferrocarriles argentinos son los que merece un país que ha ganado una década? Son lo posible de un país que viene de lo que venía en el 2000, del desastre por el cual en realidad quizás tenían que viajar a pie desde el conurbano a poder trabajar, desde ese lugar en el que hubo que reparar poco a poco y sobre todo cobrarle a los trabajadores un peso. Es de una hipocresía formidable hablar de los trenes que podríamos tener, sí, pagando 25 pesos por boleto, con empleados que ganasen 35.000 pesos. Ahora reclamemos a la bulla o al dueño de este canal, que el señor que nos está tomando con la cámara, que quizás vive en el conurbano, gane 25.000 pesos por mes para poderse pagar el tren. Pero que yo quiero reclamar a los empresarios que han sido amigos de este sistema, que han recibido subsidios multimillonarios y que no aparecen, por ejemplo, en frenos automáticos que podrían haber evitado el accidente. Esto no es su opinión, ¿eh? Yo creo que en ese terreno el Estado falla por todas las ventajas que el otro Estado, el Estado débil, el Estado que no se comprometía con nada, el Estado magnetista, el Estado liberal, le permitió en los arreglos que se hizo con las empresas cuando le dio todo, que sean los verdaderos dueños. Y que hoy sigue, no se modificó. Muchos de los funcionarios puede ser que sean corruptos, otros sabe lo que son, Luis, impotentes frente a ese señor superpoderoso que maneja millones y millones, al que uno le dice, mirá que te tengo que multar, y multarme si no le importa la multa, y mirá que te tengo que suspender y suspendeme. Es muy difícil, no es tan fácil como se plantea desde los medios. Y nunca hay que olvidar, en el contexto de estas discusiones, cuando se habla de cómo se viaja en el tren, de dónde venimos, claro, qué es lo que hubo que pagar y qué es lo que hubo que confrontar. Yo sé que es reduccionista hablar solo de los trenes, y sé que no es una alusión personal. Yo no me siento hipócrita diciendo que estos 10 años fueron tan penosos en materia de servicios públicos como los 10 años anteriores. Yo me sentiría hipócrita diciéndolo, Luis. Yo lo digo con total tranquilidad. Usted no se siente hipócrita, pero yo me sentiría hipócrita si lo dijera. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco lo que es el mundo. Y usted también. Yo he viajado en trenes maravillosos, pero cuestan un montón. Cuestan un dinero, y además son en países que ya no tienen el tipo de problema que tenemos nosotros, las desigualdades de América Latina, etcétera. Entonces, en Europa, donde estuvieron 400 años robándonos a la América Latina y al resto del mundo, y al África y al Asia, y se robaron todo, pudieron construir países que siempre van a estar a la delantera y siempre van a tener mejores trenes. Para nosotros eso es una dificultad. De donde veníamos, de donde estuvimos en el 2000, ustedes, ahí estábamos. Luis, pedir que además de buenas a primeras viajemos como en el metro de París. 10 años, no buenas a primeras. Pero bueno, 10 años pagando ¿qué? 10 años pagando a los empresarios prebendarios que estuvieron siempre allí. Y a los que no se les quitó la concesión hasta hoy. Empresarios a los que se ha favorecido, Luis, históricamente, con las prebendas que daba el Estado débil. El Estado cuando el Estado se quiere volver fuerte de pronto, tenemos esta puja de poderes tremenda, en la cual el gobierno siempre sale perdiendo, porque enquistado con esos otros intereses están siempre los medios de comunicación. Me quedan 2 o 3 minutos y dice que usted es un hombre... Nada más. Nada más. Hemos hablado 20 y pico de minutos, quiero decirle. ¿Le ofende si le pregunto su opinión profesional sobre Jorge Lanata? ¿Por qué me ofendería? Es un gran profesional que me parece se ha convertido en la tercera gran adquisición de Mañeto en su historia: papel prensa, el fútbol
y ahora Jorge, me parece que es la mejor inversión de toda la vida de Mañeto y que le está dando un resultado excepcional porque se trata de un hombre muy capaz. ¿Lee sus biografías, particularmente la última muy crítica? No me hago daño y además quedo muy feliz porque cuando para escribir una biografía en la primera página tienen que decir que yo digo lo que digo porque alguna vez me dieron 10 millones de dólares, que gracias a Dios me los he ganado trabajando y bastante más que eso. Cuando una persona tiene que recurrir para empezar un libro a una mentira, es inocuo cualquier cosa que pueda hacer. ¿La reelección de Cristina debería ser admitida como debate dentro de esta democracia? Roosevelt fue 4 veces presidente, depende cómo tomamos la situación. Si en los Estados Unidos Roosevelt fue presidente en el 32, 36, 40 y 44, se murió en el 45 si no hubiera tenido 4 periodos y quizás 5, porque venía de una gran depresión como la de 1930, y teniendo en cuenta la depresión de la que viene la Argentina, no sería por lo menos desubicado planteárselo, es una posibilidad. Lo ideal no sería eso, pero los líderes, porque son confrontativos y pelean contra lo establecido y tienen un componente de dignidad muy fuerte, se alejan demasiado del resto de los seres comunes. Entonces encontrar un sucesor de Mitterrand, un sucesor de Gaulle, un sucesor de Alfonsín, para aunque sea hacer oposición, no es una cosa demasiado fácil. Y yo creo que al kirchnerismo le cuesta muchísimo encontrar una continuidad que no sea Cristina Fernández. Ahora soy indiscreto. ¿La votaría Cristina por tercera vez? Sí, en este momento de alguna manera se corresponde con aquel lugar donde yo tenía muchos de mis sueños, no todos. Ya le dije cuáles son mis discrepancias y tengo otras. Total. Usted me pidió para la próxima venimos. Me pidió 2 o 3. Pero Luis, usted tiene sueños. Sí, y tiene críticas. Si donde estaban las críticas un día se compadecen de sus sueños, ¿por qué seguir empecinadamente en contra nada más que porque un periodista se luce cuando supuestamente es enemigo del poder? Los gobiernos no son el poder. Pero algo más que los sueños. Hay una Constitución por la que juró la Presidenta que dijo que serían 8 años. Sí, la Constitución permite perfectamente los cambios, porque para algo dice que 2/3 podrían cambiarlo, con lo cual la propia Constitución está diciendo que sí me pueden cambiar, solo que tienen que hacer esto. No dice que de ninguna manera me pueden cambiar. Exacto. Realmente cuando uno cambia la Constitución, cambia para adelante, no se incluye. Es casi de una dignidad de quien está al gobierno. No, la Constitución lo que dice se puede, es que se puede reformar de tal manera. Y si le puede reformar, la puede reformar a lo que dé lugar políticamente. ¿Vota en capital o vota en provincia? No voto. Ah, claro, mirá que lapsus notable. Yo le respondí siguiendo el juego periodístico de lo que haría. Está claro. Bueno, le agradezco mucho, de verdad. Por lo menos el barrilete cósmico y Tosca nos unen. Nos separan un par de... Y en lo demás, si se anima, va a ver que también. Ahí está. Si hoy la tuviera frente a frente a Cristina, en un mano a mano de una deuda que usted cree ya tiene, ¿qué le diría? Despenalización del aborto. ¿En todos los casos? En todos los casos. Yo estoy a favor en todos los casos también, que es tercera coincidencia. En todos los casos. Y una deuda más social. INDEC, Moreno... El INDEC es algo, mire, yo tenía hasta una canción, Indeclandia. Sí. Porque todos nosotros, usted, yo, también hemos sido manejados por el periodismo dominante, que sabe siempre, ellos siempre supieron a qué estaban jugando. Y nosotros con el INDEC... Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguno de los muchachos arregló una sola vez de acuerdo a lo que dice el INDEC o arreglaron en paritarias? Hace 10 años que hay paritarias en la Argentina. Esos arreglos de 20, 25% no son por el INDEC. Concedo. Entonces, le concedo. El INDEC para lo único que hubiera servido es para que los que aspiran a hacer mucho dinero en esa timba financiera con los bonos, cada vez que crecía el INDEC se llevaran del país miles y miles de millones de pesos. Le concedo, yo no estoy en convenio, pero muchas veces arreglé por las paritarias. ¿A usted el INDEC le cree? No, pero no necesito creerle, porque no perjudica al ciudadano. No. Al ciudadano dígame en qué lo perjudica. Y en que tiene que soportar, por ejemplo, la agresión de decir que el pan cuesta 6 pesos y si lo compra por menos de 16 pero me avisa. Entonces en eso está la propia derrota que podría tener el gobierno cuando alguien comprueba lo siguiente. Lo que ocurre también es que la persona que va a pagar el pan 10 pesos, el año pasado o hace 5 meses ganaba 3.500 y ahora gana 4.400. Esa persona no es tan sonsa. Si solamente sube el pan y no le subieron en paritaria su sueldo, si su sueldo se arregla por el 10% del INDEC y cuando va al supermercado se encuentra con un aumento del 30%, no es tan sonso como pensamos. No quisiera yo menospreciar a la gente pensando que de todas maneras y porque sí, por la linda cara de los integrantes del gobierno votaría
contra sus propios intereses. Ha sido un gran placer, de verdad. Muchas Igualmente, gracias. Luis. Gracias. Seguimos en Parte de la Razón.